10 minutos de viaje después, en un bote tipo RIP, lo que vale contar llega a la isla Frontón, donde se construirá un nuevo centro penitenciario de máxima seguridad. Con alrededor de 57 hectáreas de superficie, la isla El Frontón está ubicada a 7 kilómetros de la costa, al este del distrito de La Punta, en el Callao. Del antiguo penal solo quedan ruinas, 39 años después de su cierre, tras el sangriento motín que dejó al menos 118 muertos. Los muros a medio caer nos permiten entender cómo funcionó el antiguo centro penitenciario. Esto es lo que queda del ex penal del Frontón. Podemos ver una línea y una serie de espacios que funcionaban como celdas, y si ingresamos a una de ellas podemos observar que aún quedan estas estructuras de cemento donde se acondicionaban colchones. Los escombros de las antiguas áreas carcelarias se transformaron en hábitat de aves. Casi 4 décadas después, se busca redefinir el destino de esta isla con la construcción de un nuevo penal de máxima seguridad. Decidimos impulsar la viabilidad para la reapertura del penal de El Frontón, un paso histórico que marcará un antes y un después en nuestra política de modernización y reorganización del sistema penitenciario. La construcción fue aprobada por el Consejo Nacional de Política Criminal. Porque necesitamos en nuestro país un establecimiento penitenciario que justamente esté destinada a esas personas que son de alta peligrosidad, de alta lesividad, aquellos que cometen los delitos de extorsión, a los que cometen delitos de homicidio, homicidios calificados, a los asesinos. El anuncio del nuevo penal El Frontón se da en un contexto marcado por el incremento de la criminalidad en el país, especialmente en zonas como Lima, Trujillo y Piura. Diversos informes de inteligencia revelan que muchos de estos cabecillas operan desde los penales comunes. El gobierno considera que aislar a los líderes criminales bajo un régimen cerrado es clave para romper el vínculo entre el crimen organizado y las cárceles. Tiene una ubicación geográfica especial, nos permite tener ese aislamiento que requieren estas personas de alta peligrosidad, incluso no solamente de aislamiento social, sino incluso en la parte de las comunicaciones, que nos permita evitar que salgan llamadas, por ejemplo, que dirijan acciones de sicariato o extorsiones fuera del penal. Para entender esta idea de proyecto, debemos de ir al pasado. Era la década del 80 y como hoy, los penales se encontraban hacinados. Muchos acusados de terrorismo fueron trasladados al penal del Frontón, un 18 de junio de 1986. Todo cambió. Los presos por terrorismo se amotinaron en 3 penales de Lima y el Callao. Tras suspender toda negociación, el 19 de junio un asalto con armas de alto poder de la Marina de Guerra destruyó parte del pabellón azul, donde se encontraban unos 200 acusados por terrorismo. De acuerdo con la Comisión de la Verdad y Reconciliación, en el Frontón murieron al menos 118 internos. Además, 3 infantes de Marina perdieron la vida y otros 20 resultaron heridos. El lugar se cerró en medio de cuestionamientos por violación de derechos humanos, que derivó años más tarde en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hoy, del pabellón azul del Frontón solo quedan muros en ruinas. Pero en la área de presos comunes encontramos más evidencias de cómo funcionaba el antiguo penal. Tras su inauguración en 1917, durante el segundo gobierno de José Pardo y Barreda, existían espacios comunes en el penal como este, un comedor frente al mar. Bajo esta nueva idea, este espacio quedaría totalmente reorganizado. Lo que queda del establecimiento penitenciario en su momento del Frontón es lo que vemos. Pero nosotros no buscamos un establecimiento de este tipo, buscamos un establecimiento moderno, sumamente y altamente seguro,
donde estén estas personas que deben estar aisladas de nuestra sociedad en distintos aspectos, en un régimen cerrado bastante fuerte y que además no tengan contacto ni siquiera a través de las comunicaciones con nuestra ciudadanía. El nuevo penal del Frontón se construirá en 30 hectáreas efectivas del terreno para albergar hasta 2.000 reclusos de alta peligrosidad, para lo que se proyecta una inversión de $174 millones, financiados por la empresa privada, bajo el mecanismo de obras por impuestos, y será ejecutado bajo un modelo modular prefabricado, inspirado en el Centro Penitenciario Secot de El Salvador. No solamente debemos pensar en Chayapalca, que es un lugar donde es un régimen cerrado especial, sino que este también tendría unas características mucho más marcadas en cuanto a la seguridad, en cuanto al régimen característico que tienen. La modalidad de ejecución de obras por impuestos en el Perú se ha aplicado a escuelas, se ha aplicado a hospitales, pistas, veredas, de verdad que entre otros, pero sería en este caso la primera vez en el caso de establecimientos penitenciarios. Esto nosotros no lo vemos como un gasto, es todo lo contrario, es una inversión en nuestra ciudadanía, en la seguridad de nuestra ciudadanía. Las Fuerzas Armadas se encargarán de la limpieza y preparación del terreno, así como la demolición de la estructura existente en la isla, un trabajo que iniciará antes de fin de año. Una proyección, ¿cuándo veríamos aquí moverse la primera piedra de lo que sería el nuevo penal Frontón? En las siguientes semanas, antes de que culmine el año, nosotros debemos estar en el trabajo de remoción de justamente tierras, ¿no? No obstante, en torno a este proyecto se generan cuestionamientos. El informe presentado por el INPE en el 2023 declaraba la propuesta como no favorable por la falta de servicios básicos y costos logísticos, operativos y de mantenimiento elevados. Nosotros hemos revisado el informe técnico en su momento y en su momento fue emitido por un especialista, un economista. Hoy estamos contando con informes técnicos, como le decía, de un equipo no solamente de un profesional, sino un conjunto de profesionales que cada uno en su especialidad, en su materia, pueda darnos esa información que nosotros requerimos para seguir avanzando con este proceso. Por ahora, el nuevo penal del Frontón es una idea de proyecto, para lo que se gestiona la afectación de uso para poder seguir avanzando, mientras un equipo técnico multidisciplinario realizó una segunda visita para estudiar el terreno. Se ha subido a la parte más alta para poder ver zonas planas que pueden ser aprovechadas para evitar tener mayor movimiento de tierras para los servicios complementarios, la planta desalinizadora, la ubicación de los paneles solares, porque se tiene el concepto de este establecimiento penitenciario para que funcione como un establecimiento penitenciario ecoamigable. Hay acompañándome el día de hoy ingenieros civiles, sanitarios, eléctricos, especialistas en temas de ambientales, que justamente nos den esa información que nosotros requerimos para seguir avanzando. En cuanto al tema de saneamiento, se propone una planta de agua para consumo y otra para el tratamiento residual. Según el INPE, en el Perú hay 101.000 internos, pero las 69 cárceles del país solo tienen capacidad para 41.000, con un hacinamiento que supera el 130%. Lo que se exige son soluciones. Seguramente esta construcción de este nuevo centro penitenciario no va a resolver el total del hacinamiento que tenemos a nivel nacional, por eso es que estamos pensando en otros espacios también donde técnica y legalmente sean viables la construcción de otros penales. La terminación de aquellos proyectos, por ejemplo, que nosotros hemos encontrado, el proyecto de Ica, Pucallpa, Arequipa, son proyectos, por ejemplo, de establecimientos penitenciarios grandes que se espera la firma del contrato en el último trimestre de este año 2025. El penal de Ica quedó como una obra inconclusa alrededor del 50%. Lo que hace el Ministerio ahora es impulsarlo, impulsar el proyecto, culminar la obra, porque justamente es una necesidad. Entre las ruinas del pasado y la promesa del futuro, el reto es grande, pero también la oportunidad de construir un sistema penitenciario más efectivo frente al crimen organizado.